¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la nueva edición de Chile Check, el primer programa en la televisión chilena que hace chequeo del discurso público. Hoy nos corresponde analizar lo que ocurrió con Carolina Goich en el programa de CNN Chile y Chilevisión Aquí está Chile. Para ello nos acompañan Pablo Ortúzar, el director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, y Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público, ambos miembros del equipo, claro está, de Chile Check. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. A ti muchas gracias también. ¿Listos, dispuestos para empezar a chequear? Listos. Ya, vamos a chequear la primera frase entonces de Carolina Goich. La mejor actuación con los jueces, porque ¿qué pasa? Porque muchas veces nuestro sistema parece más garantista y los jueces parecieran facilitar la salida de los delincuentes más que el hacer justicia respecto a las víctimas. Ahí está entonces esta primera frase, hablando del tema de la seguridad ciudadana. Carolina Goich dice lo siguiente: nuestro sistema parece más garantista y los jueces parecieran facilitar la salida de los delincuentes más que hacer justicia. Chequeamos con los datos disponibles la afirmación de Carolina Goich y la conclusión de Chile Check es que esto es falso. Falso. ¿Qué es falso? Sí, es bueno aclarar porque además muestra un poco la metodología de Chile Check, que en el fondo en estos casos tenemos que analizar bien la frase que dice la candidata. Ella dice que hay que centrarse en la mejor actuación de los jueces, porque pasa que muchas veces nuestro sistema parece, en el fondo uno podría decir, bueno, pero ella no está afirmando nada, dice que algo parece. Sin embargo, pone la carga del problema que ella identifica en los jueces y dice después que estos jueces parecieran facilitar, es decir, que los jueces tendrían una propensión a que los delincuentes salieran, digamos, a beneficiar a los delincuentes. Y eso, cuando uno lo contrasta con los datos, como vamos a ver ahora, es falso. Vamos a revisar entonces, Mauricio, algunas de las cifras que tenemos para chequear esta afirmación. Absolutamente. Nosotros tomamos básicamente tres indicadores para determinar con números si es que los jueces tienen esta propensión o no. El primer número, antes de ir a esta gráfica, fue del total de detenciones que revisan los jueces. Los jueces tienen la obligación de revisar si las detenciones fueron legales o no. Y el acumulado en el periodo del año 2010 al 2016 indica que los jueces solo han decretado ilegales un 0.8% de las detenciones. Perdón, 0.8. O sea, de cada 100 personas que llegan detenidas, en menos de un caso, los jueces declaran que la detención es ilegal. Absolutamente, con lo cual da cuenta que tiene que haber algún margen de error en que la policía o el Ministerio Público se equivoca. Y ese margen es pequeñísimo. Los jueces son bastante diferentes con la actuación de la policía y el Ministerio Público, al menos en la legalidad de las detenciones. Perfecto, ese es un primer punto entonces cuando llegan a ser detenidos. ¿Qué pasa cuando termina un proceso y el juez tiene que tomar una decisión ya sobre una sentencia? Bueno, tal vez aquí venía la lámina anterior, si podemos volver. Perdón, la anterior que no habíamos revisado, que tiene que ver con las prisiones preventivas. Vamos a eso entonces, las resoluciones de prisiones preventivas que llegan a los jueces. No, porque otra imagen instalada es que los fiscales piden la prisión preventiva y los jueces dejan a la gente libre. Los jueces no pueden pronunciarse cuando los fiscales no le piden la prisión preventiva. Entonces, en los casos en que los fiscales piden prisión preventiva, esta gráfica nos muestra que en prácticamente 9 de cada 10 casos los jueces le dan la prisión preventiva. Es decir, nuevamente, hay una extrema diferencia de los jueces en relación a dejar a la gente presa cuando los fiscales se lo piden. Claro, y Pablo, en este caso es gente que todavía no ha sido condenada, o sea, gente que todavía goza de la presunción de inocencia. De todos modos, los jueces, en la gran mayoría de los casos, los dejan en prisión preventiva. De hecho, como bien sabemos, muchas de las personas que están hoy día en las cárceles chilenas son personas que están esperando un juicio y que están en prisión preventiva, efectivamente. Perfecto. Y es importante que este dato es un dato muy consistente en los 16 años de funcionamiento de la reforma, es decir, se ha mantenido constante en el tiempo. No es que en algún momento la cifra era 50 y 50, ha sido 9 de cada 10 permanentemente en el tiempo. Perfecto. Vamos entonces a lo que pasa después, cuando ya llegamos a las sentencias. Esto es el total de juicios que llegan a resolución del juez. Son todos los casos en donde hay algún procedimiento que el juez tiene que evaluar evidencia y tomar la decisión, que son 3 procedimientos, pero para no ir al detalle técnico, acumulamos estos 3 procedimientos que son el abreviado, el simplificado y el juicio oral, y sumados todos estos casos nos da cuenta que nuevamente 9 de cada 10 casos los jueces condenan. Es decir, hay una porción menor que queda absuelta y que por tanto en principio sale sin cargos en libertad a la calle. Perfecto. O sea, en la inmensa mayoría de los casos en que una persona es detenida, el juez declara que la detención es legal. En la inmensa mayoría de los casos en que un fiscal pide la prisión preventiva para esa persona, el juez se la da.
y en la gran mayoría de los casos en que el fiscal lleva un caso pidiendo una condena, esa condena efectivamente también se da. Y lo otro que es bueno aclarar respecto a la frase de la candidata es que hablar de garantismo para referirse a esta hipótesis de jueces que en el fondo se ponen más bien del lado de los procesados es un error, porque garantismo significa que básicamente establecer garantías procesales. Entonces tratar de jueces garantistas a personas que en teoría estarían beneficiando arbitrariamente a las personas procesadas o acusadas también es un error. Sí, y finalmente esta última gráfica creo que marca un punto global, que es que todo esto se traduce que en Chile tenemos una alta tasa de personas presas por cada 100.000 habitantes. De hecho estamos en los primeros lugares de la OCDE, en donde el promedio es de 176 personas presas por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 242, solo después de Estados Unidos e Israel. Y muy por debajo están la mayoría de los países de Europa continental, que nosotros solemos mirar con bastante respeto y como una aspiración a acercarnos a ellos. Es el ranking entonces de las mayores tasas de encarcelación: Estados Unidos, Israel, Chile, luego Turquía, México, y la mayoría de los países europeos muy por debajo de aquellas cifras. Ahora, un punto final también nos gustaría aclarar. Esto no quiere decir que no haya espacios de impunidad en nuestro sistema de justicia penal, ¿cierto? Tampoco quiere decir que los jueces en muchas de estas decisiones no cometen errores, y a veces sean algunos errores importantes. Pero el punto es que atribuirle a los jueces la idea de que andan liberando a la gente como por actitud, digamos, no parece estar cercano a los datos y más bien confunde, y este lamentablemente es un problema que se repite y repite no solo en esta candidata, sino que también en muchos otros actores del sistema. Revisemos entonces cuál era la frase, ahora que ya hicimos todo el recorrido por los números. La frase de Carolina Goich: nuestro sistema parece más garantista y los jueces parecieran facilitar la salida de los delincuentes más que hacer justicia respecto de la víctima. Por las razones ya expuestas es que consideramos que lo dicho por Carolina Goich es falso. Vamos a chequear una segunda afirmación de la senadora Carolina Goich, esta vez sobre el tema del desempleo. Donde nosotros tenemos 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Ahí está la frase con un número bien claro, bien concreto. Tenemos 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Esa afirmación, de acuerdo al chequeo realizado por Chilecheck, es verdadera. ¿Por qué es verdadera, Mauricio? Bueno, fuimos a distintas fuentes, tanto oficiales como de expertos que trabajan específicamente en este tema, y hay una coincidencia en que alrededor de 500.000 jóvenes se encuentran en esta situación, sin perjuicio de que algunas fijan un piso un poco más bajo, 440.000, y otras un piso más alto, 580.000, diferencias que se explican, por ejemplo, por la edad que se cuenta o por distintas fuentes sobre las cuales se construyen. Pero en principio nos parece que 500.000 es una cifra que refleja fielmente la realidad de nuestro país hoy día. ¿Qué más sabemos sobre esta realidad, sobre ese 500.000 de jóvenes, Pablo? Sí, es muy interesante ver cómo está compuesto este dato. No es un dato sociológicamente demasiado preciso, se muestran muchas realidades que obedecen, digamos, a factores diferentes. Pero sí, como vamos a ver después en una gráfica, es la mayoría de las personas que están dentro de estos llamados NINI son mujeres, que es lo que vamos a ver acá. Ahí está la cifra, ¿no? 72% son mujeres contra solo 28% de hombres. Sí, y de la cifra del 72% de mujeres, un 69% se explica por, digamos, labores asociadas a la maternidad, que alejan tanto de los estudios como del trabajo. Ahora, como no es, en el fondo, es interesante destacar que esto no es un dato sociológicamente demasiado preciso, porque obviamente hay que explicar una serie de otros fenómenos que están mezclados aquí, pero este tema de que la mayoría son mujeres sí es muy relevante y muy significativo. De hecho, lo que se explica es que hay un grado importante como de causalidad entre tener hijos y pasar a ser parte de este grupo siendo mujer. O sea, el embarazo adolescente o el embarazo juvenil podrían ser una de las causas más fuertes de este fenómeno. Claro. Y esto pareciera más ser un fenómeno relativamente común en otros países, según nos informaron los expertos, y por tanto plantea preguntas interesantes de política pública, es decir, ¿cómo hacemos que las mujeres que se embarazan no abandonen estudios o por lo menos no salgan de sus carreras laborales, cierto, que hace que esta cifra sea tan gruesa para ellas? Veamos precisamente el tema de los estudios. ¿Qué nos dice esta cifra, Pablo? Sí, el 37% de este total, digamos, son personas que no han terminado, digamos, no han completado su educación secundaria o que tienen una educación incompleta o menos que eso. Entonces, es otro dato interesante, digamos, que son personas que estarían interrumpiendo, de hecho, su estudio secundario,
para, digamos, o interrumpiendo sus estudios por esta situación, y de ese grupo una buena cantidad serían mujeres que lo interrumpen por razones de maternidad. Porque maternidad no terminan los estudios, tampoco entran al mercado laboral, lo que los deja evidentemente en una situación muy, muy compleja. Revisemos entonces, ya visto los antecedentes, nuevamente la frase de Carolina Goich. Ahí está, tenemos 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Vemos que hay cierta variación en las cifras, pero claramente está en torno a la cifra más aceptada, esa de los 500.000 jóvenes, y por eso es que en Chile Check consideramos que la afirmación de Carolina Goich es verdadera. Vamos a ir a una pausa ahora en Chile Check. Tenemos más afirmaciones por chequear. Recuerden que todo el detalle de estas afirmaciones y de otras más están en nuestra página web. Ahí ustedes pueden revisarla con toda calma, chilecheck.cl. Vamos a una pausa y volvemos.